Cordial saludo. En la presente actividad vamos a tocar temas relacionados a la contratación pública y privada en Colombia. Este trabajo se realizó en compañía de la señorita María Fernanda Mateos, el caballero Juan Pablo González y mi persona Karen Tatiana López, estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia. Entre estos contratos vamos a encontrar contratos civiles. Entre estos se dividen en dos: los nominados, los cuales están regulados por la ley. Entre ellos encontramos el contrato de compra-venta, de alquiler, mandato, depósito y donación, y los innominados, los cuales son que no están regulados por la ley. Entre estos encontramos lo que es la prestación de servicios, los suministros, mediación, factoring y agencia. También encontramos contratos comerciales, los cuales están, es como acuerdos legales entre dos partes o más de intercambiar un bien, un servicio o un objeto de valor en el ámbito empresarial y comercial. Entre estos encontramos el de distribución, franquicia, seguro, suministro y transporte. Adicional a esto también encontramos entre los contratos más frecuentes los contratos laborales, los cuales son contratos también estipulados por la ley, donde estipulamos por medio de ellos los términos y condiciones bajo los cuales se va a prestar el servicio ante una empresa. Entre estos, lo que los diferencia principalmente, pues aparte del sueldo y las condiciones del trabajo, van a ser en esencial los tiempos en los que se dure el trabajo. Entre estos encontramos el término indefinido, lo cual, como su palabra lo indica, no tiene una fecha estipulada, no tiene un tiempo estipulado, lo cual puede ser desde un mes hasta varios años el transcurso de ese contrato. Un término fijo, por lo general están fijados entre 3, 6 y un año. El de prestación de servicio, lo cual indica que cuando termine la prestación de ese servicio finalizará el contrato. Lo mismo el obra labor, hasta que finalice la labor finaliza el contrato. Y el otro común que podemos encontrar es el contrato de aprendizaje, en el cual es hasta que la formación o la capacitación de la persona en el ámbito que está adquiriendo el conocimiento en una institución superior sea cumplida. Continuamos con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo González y vengo a hablar sobre el incumplimiento de los contratos. Bien sabemos que un contrato es un común acuerdo donde se estipula los deberes y los derechos tanto del contratante como el contratado, donde un contrato se realiza con el fin de esto, de que ambas partes cumplan con tanto con que se haga respetar sus derechos y que se haga cumplir sus deberes. Cuando hablamos de incumplimiento de los contratos es porque se rompe alguno de estos que antes mencionamos y lo cual genera el, la terminación del contrato. En un contrato siempre vamos a encontrar distintas cláusulas que se pueden generar, también son llegadas a común acuerdo y estas cláusulas que generan una estabilidad en el contrato, ya que si hay una parte que incumple con el contrato, se ejecutará esta cláusula como penalidad al incumplimiento del mismo. Las consecuencias dependen de la causa del incumplimiento del contrato. Bueno, cuando hablamos de incumplimientos del contrato, podemos hablar de muchas maneras en la forma en que se incumplan los contratos. Voy a dar algunos ejemplos, como puede ser daño en materiales y su fruto, eh, mal aprovechamiento de los establecimientos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede afrontar quien incumple el contrato? Pueden ser compensaciones por daños, acciones legales, restricciones del contrato, cumplimiento específico, intereses y costos legales, cláusulas contractuales y demás. Cuando hablamos de compensación por daños, podemos hablar de lo que se está contratando. Acciones legales, podemos hablar que
por parte del incumplimiento del contrato se puede llegar a una demanda fiscal donde se puede reclamar y se cita a ambas partes para llegar a una solución y llegar a un común acuerdo para solucionar el contrato. Rescisión del contrato es cuando se decide dar finalidad al contrato en común acuerdo por las dos partes. El cumplimiento específico donde se busca que se llegue a cumplirse según lo estipulado en el contrato sin excusa alguna. Intereses y costos legales, bueno, cuando puede haber una tardanza en un pago o se puede generar atrasos en distintas maneras. Entonces, la parte que fue afectada por el incumplimiento del contrato puede llegar a cobrar intereses o costos extras por el incumplimiento del contrato. Y las cláusulas contractuales hablamos de eh, donde se estipula varios reglamentos o lineamientos que se pueden generar por el incumplimiento del contrato que se basan en penalidades tanto económicas como fiscales para dar cumplimiento y dar más seguridad a los contratos. Buen día, tutor y compañeros. Dando continuidad a la temática tratada anteriormente por mis compañeros, ahora les voy a hablar sobre los principios de la contratación privada. Algunos de los principios de la contratación privada son el principio de la interpretación favorable al deudor, principio de la inmutabilidad relativa de los contratos, principio de la responsabilidad por culpa o dolo, principio de la condicionalidad, principio de la irrevocabilidad de las ofertas, principio de la obligación de cumplir, principio de la equidad y el principio de buena fe. Estos son los principios que rigen la contratación privada en Colombia actualmente, son algunos. ¿Listo? A continuación les voy a hablar sobre el daño emergente y el lucro cesante, lo que diferencia a cada uno. El lucro cesante es la pérdida de beneficios o ganancias que una parte esperaba obtener y pero no obtuvo debido a un incumplimiento ilícito o una acción ilícita, ¿no? En cambio, el daño emergente son los costos o pérdidas económicas directas y concretas que sufre una parte inmediatamente como consecuencia también de una acción ilícita o de un incumplimiento. El lucro cesante es especulativo, pues ya que a menudo requiere de una evaluación más compleja, más determinada, como una investigación de la cantidad exacta de las pérdidas que hubo. En cambio, el daño emergente es mucho más fácil de cuantificar directamente, ya que pues se basa en costos y pérdidas tangibles que se pueden calcular con una mayor precisión. El lucro cesante se proyecta más hacia el futuro, se relaciona con la pérdida de ingresos potenciales que la parte habría obtenido en un periodo posterior si, digamos, el contrato se hubiera llegado a un término. Entonces serían como las ganancias que se hubieran obtenido en un futuro. En cuanto a lo que es el daño emergente, se concentra en los costos o pérdidas que se producen en el presente, o sea, inmediatamente después después de la acción ilícita. El lucro cesante conlleva una pérdida de oportunidades de ganancia futura. Se basa en lo que habría ganado la parte en el futuro, pues de no haber ocurrido la acción ilícita que ocurrió. Mientras que el daño emergente se refiere a pérdidas tangibles, las cuales son cuantificables y se producen inmediatamente como resultado de la acción ilícita. Son gastos tangibles concretos que la parte perjudicada pues tuvo que asumir. A continuación, les voy a hablar finalmente de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad civil contractual pues es una obligación legal que tiene una parte de cumplir con los términos y condiciones de un contrato, ¿sí? Como lo dice su nombre, contractual, o sea que se posee un acuerdo entre las partes por medio de un contrato. Se celebra un contrato entre dos o más partes, se crean unos derechos y obligaciones mutuas. La responsabilidad civil contractual surge cuando alguna de las partes pues incumple ya sea las obligaciones establecidas en el contrato, lo cual pues puede causar daños o pérdidas a la otra parte involucrada. Cuando se establece la responsabilidad civil contractual, pues la parte que se vio perjudicada generalmente tiene derecho a buscar una compensación por los daños que ha sufrido. Esta compensación puede ser ya sea en dinero o
o pues ya tiene que cumplir específicamente con las obligaciones contractuales. Esto lo debe cumplir el infractor. En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, también es conocida como la responsabilidad civil aquilina o delictual, y es la obligación legal de una persona pues de compensar los daños y perjuicios causados por una conducta negligente, ilícita o imprudente. Esta no necesita contar con un contrato como si lo es la contractual, como su nombre lo dice, extracontractual, porque no necesita de un contrato o de un acuerdo, por decirlo así. A diferencia de la responsabilidad contractual, la cual se deriva de un incumplimiento de las obligaciones establecidas de un contrato, la responsabilidad extracontractual se basa en acciones u omisiones que violan los deberes generales de cuidado y de prudencia, ya sea pues en la sociedad. La responsabilidad extracontractual pues puede surgir en diferentes situaciones cotidianas, como son las lesiones personales, difamación, daños a la propiedad, accidentes de tránsito, pues entre otros. La base legal de la responsabilidad se encuentra ligada a la idea de que todos los individuos tienen como obligación actuar con prudencia y evitar causar daño pues innecesario a las demás personas que se encuentran en su entorno. En este caso, pues la parte perjudicada tiene derecho a ser compensada por los daños y perjuicios sufridos a través de acciones legales. De esta compensación puede incluir pagos monetarios destinados a cubrir pérdidas de ingresos, costos médicos, daños a la propiedad y otros perjuicios relacionados pues con la conducta negligente o ilícita de la parte responsable. Eso pues sería toda la explicación de parte de mi grupo en cuanto a la temática de contratación. Gracias por su atención.